¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy, fíjense usted, el flamante presidente de Guatemala, que es Alejandro Yamatei, decide romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Algo que ya había iniciado de alguna forma su antecesor, pero no lo acabó de concretar, ¿no? Mientras tanto, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, dice que su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto. Así le dice a Yamatei, aunque Yamatei no es comediante. Jimmy Morales sí lo era, ¿no? El expresidente. Pero todo esto ocurre además en el medio de una caravana de migrantes hondureños que trata de llegar a México a través de Guatemala, que firmó un acuerdo con Jimmy Morales, ¿no?, con Estados Unidos, que lo convierte en tercer país seguro. Un acuerdo con el que el nuevo presidente, Alejandro Yamatei, nunca estuvo de acuerdo. También vamos a hablar de nueva cuenta de Venezuela, pero ya no desde la perspectiva de Guatemala. El diputado Américo de Gracia estará conmigo en el estudio para explicarnos por qué, a pesar de tantas sanciones económicas en contra del régimen, este sigue sobreviviendo. ¿De dónde salen los recursos? Y además, ¿qué pasó con su voto para Juan Guaidó? Y por supuesto, la batalla por la Asamblea Nacional. Con estos temas, arrancamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluguate. El hashtag es Concluguate, numeral Concluguate. Recuerde, recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta a partir de ese momento, Concluguate. Apenas un día después de tomar posesión como presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei cumplió una de sus promesas de campaña con un importante anuncio, como ya le decía, en materia de política exterior. Este jueves, Yamatei ordenó romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. La medida implica el retorno del único diplomático guatemalteco que quedaba en Venezuela. Porque quedaba uno, y es donde yo le digo que Morales, el expresidente Jimmy Morales, no alcanzó a concretar, o no concretó porque no quiso. Vaya usted a saber. Bueno, con esto también pues se da el cierre de la embajada de Guatemala en Caracas. La decisión se esperaba, puesto que así lo adelantó Yamatei a principios de noviembre. Y antes de eso, la relación de Yamatei con las autoridades afines a Maduro ya era mala. Ya era mala en octubre, por ejemplo. Cuando Yamatei ya era presidente electo, la aduana venezolana le negó la entrada al país tras viajar a Caracas con la intención de reunirse con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela en más de 55 países. El anuncio de la ruptura de relaciones llegó después una reunión de Yamatei. Llegó después de una reunión de Yamatei con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien coincidió en la necesidad de mantener la presión a la dictadura de Maduro y de apoyar las acciones de Guaidó. Hubo reacción inmediata en Twitter del canciller del régimen, de Jorge Arreaza. Dice: el ciudadano italiano que preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno se convertirá, lo que yo le decía al principio del programa, en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Y después remata diciendo Arreaza: nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. Lo de ciudadano italiano, que dice al principio, refiriéndose a Alejandro Yamatei, al presidente de Guatemala, es porque cuando viajó para intentar contactar a Juan Guaidó, llevaba un pasaporte italiano, ¿no? Se le negó la entrada, como usted ya lo sabe. Ahora, esto es parte del pastel, ¿no? Porque entre los retos que heredó Alejandro Yamatei de Jimmy Morales está el tema de la inmigración. El gobierno saliente firmó en Washington un cuestionado acuerdo que en la práctica hace de Guatemala un tercer país seguro para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad del país había vetado esa opción, como muchas otras decisiones, por arriba de la decisión de la Corte de Constitucionalidad. El acuerdo al que Yamatei se opuso también obliga a Guatemala a conceder asilo a los migrantes que así lo soliciten en su camino hacia Estados Unidos. La llegada de la caravana de Honduras y El Salvador, pues es una prueba de fuego que ya esperaba, que ya veía venir Alejandro Yamatei. Es más, él me aseguró aquí en Conclusiones que tal acuerdo era simplemente imposible de cumplir. Así me lo dijo, escuche. Doctor Yamatei, el paquete de Estados Unidos con lo que
define el presidente Donald Trump como tercer país seguro, ¿no? Guatemala convertirse en tercer país seguro, es algo muy, muy pesado para Guatemala y para usted. Yo creo que va a ser la primer papa caliente de su gobierno. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Tiene algún plan ya? ¿Lo ha pensado? De cualquier manera, yo le reitero algo. El concepto de tercer país seguro, que es el único lugar en el que uno lo encuentra, es la Convención Internacional sobre Refugiados de 1951 de Ginebra, con sus modificaciones de 1967. Obliga a que, por definición, si es un tercer país seguro, tenga que entrar bajo la Convención de Viena y por lo tanto tiene que ser un convenio y tiene que ser ratificado por los congresos de ambos países. No puede ser un acto de dos presidentes. Tiene que ser ratificado por los congresos de ambos países. Y eso obligaría al reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos y en el reconocimiento en el Congreso de Guatemala. Yo le puedo decir a usted que el tratamiento que nosotros les queremos dar a la migración es de fondo. No es atacar la causa, no los efectos. El efecto de poner un muro físico o un muro de armas en la frontera con México no detiene la migración. Lo único que lo detiene son muros de prosperidad. Como se lo dije, ¿no? Y no me equivoqué cuando le dije a Alejandro Yamatei, creo que va a ser la primer papa caliente de su gobierno. Pues sí, no ha pasado ni 3 días, ya está la papa caliente en sus manos. Ahora, ¿qué va a hacer desde la perspectiva del doctor Yamatei, el presidente de Guatemala? Pues habría que aprobar todo esto en el Congreso. Pero en la gestión de Jimmy Morales ni siquiera por el Congreso pasó. Bueno, ¿qué le puedo decir? No importó siquiera lo que dijera la Corte de Constitucionalidad, como se vio en muchas ocasiones en el gobierno de Morales. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a gestionar o cómo debería gestionar el nuevo presidente de Guatemala esta crisis? Bueno, de momento ordenó al Instituto Nacional de Migración que exija documentación a los migrantes para comprobar que los menores de edad viajan acompañados. Porque, según dice, proteger a los niños migrantes es un deber del Estado, ¿no? Yamatei también reveló que México impedirá el paso de la caravana, esto después de una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas tratan de poner orden a este éxodo, como comprobó nuestra Michelle Mendoza en la ciudad de Chiquimula. Tan solo este jueves fueron cientos de hondureños los que entraron a territorio guatemalteco. Nuestras cámaras captaron bloques completos de núcleos familiares compuestos por mamá, papá, hijos, primos, sobrinos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Nuestras cámaras ahora captan cómo la Policía Nacional Civil de Guatemala trata de regularizar el proceso migratorio de muchos de estos que no lo hicieron a partir de las 11 de la mañana hora local de este país. Y las historias están acá, en la casa del migrante José, acá en Esquipulas, Guatemala, donde escuchamos a muchas madres que tienen un esfuerzo por llevar a sus hijos en brazos, pero historias como las de Blanca, que no solo llevan a sus hijos en brazos, sino todavía tienen que luchar con un tema más. Escuchemos. Uy, muy duro, pero ahí siempre Dios ha estado con uno apoyándolo, ¿va? Y es duro pasar cosas así a temprana edad uno con los hijos, ¿va? Y ay. Y mira, ve, yo no quisiera andar en esto con mis hijos porque mi hijo es especial, ¿va? Porque él tiene problemas de microcefalia, parálisis, no puede caminar ni nada. Y para mí es duro que ande todo el tiempo en el coche montado él y no poderlo chinear. Sí lo chineo por rato en el camino y todo, y ando con los dos. Y cuando ellos han dormido por el transcurso de la madrugada, porque hemos salido en la carretera, en la caravana, en la madrugada, lo he tenido que meter a los dos, pero como todos somos ciudadanos, algunas personas me vienen ayudando con ellos en el coche y todo eso. A partir de que los migrantes salgan desde este lugar en Esquipula, llegar a Chiquimula, después a Zacapa, adentrarse a la ciudad de Guatemala, el reto se encamina entonces al llegar a Tecunumán, esta frontera que comunica Guatemala con México, donde ya las autoridades mexicanas han dicho que podría haber una restricción para que ellos continúen su trayecto para llegar a los Estados Unidos. Para CNN, Michelle Mendoza, Chiquimula, Guatemala. Gracias, gracias Michelle. Decía muy acertadamente el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei,
hay que atender la causa, ¿no? Hay que atender la causa, ¿por qué se están yendo de sus países? Bueno, uno de los países en cuestión, pues es obviamente Honduras. Honduras ha emitido un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, si me lo permite usted, y Cooperación Internacional, acerca de este tema, de la caravana de migrantes. Él dice, el comunicado dice, desde octubre de 2018, grupos criminales compuestos por traficantes de personas, crimen organizado y políticos sin escrúpulos, que se aprovechan de las circunstancias adversas que pasan muchos de nuestros compatriotas en el país, han organizado múltiples caravanas para llevarlos por el camino de la extorsión, tráfico de personas, explotación sexual e incluso muertes. Hay que subrayar de este primer punto del comunicado, se aprovechan de las circunstancias adversas que pasan muchos de nuestros compatriotas en el país. ¿Por qué circunstancias adversas? Y cómo no se han resuelto esas circunstancias adversas por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Segundo punto, dice, no queremos ver a nuestros ciudadanos arrastrados por intereses políticos. Pero finalmente es la política doméstica, la política de Juan Orlando Hernández, la política del gobierno en turno, la que provoca el éxodo de sus ciudadanos. Así que en definitiva, este punto hay que decirlo con todas sus letras, es resultado de las políticas que se toman en los países que determinen haya una oportunidad y que la gente tenga que salir hasta arriesgando su vida. Así que a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al presidente Juan Orlando Hernández, es por política, es por su política, presidente Juan Orlando Hernández, porque durante su gobierno son innumerables las caravanas de hondureños que han salido del país. Y es la política la que determina la oportunidad, el crecimiento, el acceso a la salud, el derecho a la educación de sus ciudadanos para no tener que ir a buscar la seguridad, la educación y la salud a otros países, aunque esto les cueste la vida. Esa es la causa, porque no es Suiza donde se está viviendo. Dejémoslo bien claro. Alguien lo tiene que decir. La gente que sale de sus países, como de Venezuela, como de Honduras, es porque están buscando mejorar sus condiciones de vida. Y si hay algún tema político que los motive, créame, que si vivieran en Suiza y tuvieran el nivel de vida que hay en Suiza, difícil sería convencer a alguien de agarrar sus cosas y salirse del país arriesgando su vida. Vamos a dejarlo bien claro, alguien lo tiene que decir, ¿no? Agregan además, con este fin los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras hemos firmado acuerdos conjuntos para disminuir los flujos de inmigración regular, cosa que no ha funcionado desde y hacia Centroamérica, y colaborar para apoyar investigaciones criminales contra pandillas, redes de tráfico y trata de personas. El gobierno de Honduras, en su tercer punto, trabaja activamente para crear oportunidades económicas y opciones de migración legal para nuestros ciudadanos. Tampoco ha funcionado. Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos, dicen, para mejorar las condiciones de vida y evitar que sean motivados con falsas expectativas como ocurre en este momento. Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos. No. Esta caravana es la muestra de que lo que han hecho no es suficiente. No se está atrasando nada. Es que no es suficiente lo que se ha hecho. Hay que analizar bien los comunicados, ¿no? No podemos leerlos así nada más como si fuéramos un canal de propaganda. En el quinto punto, estamos trabajando activamente para proteger a nuestros ciudadanos, al mismo tiempo mantener informados a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala sobre el estado de esta movilización. Pues ahí está, de sus 5 puntos creo que hay uno, que es el de cierre nada más, donde dicen que están trabajando activamente para proteger a sus ciudadanos. No exponerlos a esto, no creo que sea protegerlos. Presidente Juan Orlando Hernández, la invitación para entender por qué entonces su política está teniendo como resultado este éxodo. Para entender por qué su intento de hacer no es suficiente y no ha mejorado las condiciones de vida. Y por qué cualquier pretexto puede motivar a una persona a salir, a caminar, a arriesgar la vida no solo de él, sino de su familia completa. Quiero subrayar algo muy importante. Este no es un tema que podemos pasar por alto. No podemos acostumbrarnos al éxodo de personas que están buscando seguridad, que están buscando acceso a la salud, acceso a la educación, que están buscando oportunidades de trabajo. No podemos acostumbrarnos a las caravanas. No podemos seguir hablando como si no fuera más que un movimiento sin fondo y sin importancia. Y debería ser un tema de seguridad nacional, porque es la seguridad de los ciudadanos. El presidente Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter,
no tiene una sola mención, no hace una sola mención sobre esta situación con la que hoy está lidiando el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y tal vez tendrá que lidiar el gobierno de México. Ni siquiera una mención en Twitter. Eso es un tema de políticas, presidente Juan Orlando Hernández. Que cuando quiera, las hablamos. La invitación siempre se la haré. Y la oportunidad de hablar, la tiene. Tiene las ganas de sentarse. Tiene el valor de hacerlo para hablar conmigo. Ahí se lo dejo, presidente, como siempre. Juan Orlando Hernández, de Honduras. Vamos a hablar sobre este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida al ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Ex canciller Gutiérrez, gracias. Buenas noches. Un gran gusto, Fernando. Feliz noche. Aquí estamos a la orden. Feliz noche, un placer. Gracias, qué amable. Oiga, déjeme entrar por el tema de Venezuela, si le parece, porque quiero entender por qué no se concretó o por qué piensa usted, primero, que no se concretó el cierre total de la sede diplomática y de la expulsión del cuerpo diplomático durante el gobierno de Jimmy Morales. ¿Por qué no llegó a concretarse eso que era, pues básicamente, ponerle llave a la puerta y cerrar? ¿Por qué cree que no se llegó hasta ese punto? A pesar de que evidentemente se reconoció por parte de Jimmy Morales a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. ¿Por qué cree que no se llegó al cierre con candado de la relación? Por Nicaragua. Había un compromiso, digamos un compromiso escrito en papel mojado todavía con el régimen de Daniel Ortega, pensando que Jimmy Morales y su equipo, ante una eventual persecución saliendo del gobierno, podrían recibir asilo en Nicaragua. Por eso Jimmy Morales siempre estuvo como tibio en el tema de Venezuela y mucho más tibio, más bien frío, en el tema de Nicaragua. Entonces nunca se atrevió a dar ese paso. Muy interesante lo que me está diciendo. Fíjese que no había nunca reflexionado sobre este punto. Y quiero entonces entender que Alejandro Yamatei trae otra política de relaciones exteriores completamente diferente. ¿Cómo toma usted la decisión de Alejandro Yamatei, recién estrenado prácticamente? Digamos que Yamatei no tiene compromisos, no tiene esas ataduras que Jimmy Morales autoforjó. Entonces, Yamatei está respondiendo a lo que son sus creencias y principios de política internacional. Intentó, como bien usted ha dicho, ingresar a Venezuela en octubre pasado. Él sabía que no podía entrar como guatemalteco, puesto que hubo una cancelación de la libre movilización en 2018. Guatemala estableció el régimen de visas para los venezolanos y en abril, en reciprocidad, los venezolanos hicieron esto. Entonces quiso entrar con este pasaporte italiano, que es el de su familia, y pues no se le permitió. Él quería entregar una carta de invitación al presidente Guaidó y no se le permitió. Una carta de presentación, digo, para asistir a la toma de posesión, que fue el día 14 pasado. Es que, señor Gutiérrez, deje de marcar una pausa, le dejo una pregunta en la mesa. ¿Podemos esperar, o cree usted que podamos esperar en el gobierno de Alejandro Yamatei la misma posición con países como, por ejemplo, Nicaragua? Y de ser así, ¿qué tanto le beneficia o le afecta a Guatemala en términos regionales? Entenderlo desde la perspectiva de usted, con el conocimiento que tiene, pues precisamente como canciller. Hago una pausa, regreso. Está conmigo el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez. Vamos a profundizar un poquito más y después entramos al tema precisamente de los migrantes. Y más adelante en Conclusiones, Venezuela. ¿Hay 2 inquilinos en la Asamblea? ¿Cómo? Sí, ya vamos a hablar de eso. Y también cuáles son las estrategias que están utilizando para despojar al Parlamento y a Guaidó de sus funciones y de su sede, y cómo es que sigue sobreviviendo el régimen después de tantas sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Más adelante.
Continuamos con el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, que nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Ex canciller, le preguntaba yo, ¿podemos esperar esta misma postura del presidente Alejandro Yamatei en torno a Venezuela con países como Nicaragua? ¿Y esto le beneficiaría o le afectaría regionalmente a Guatemala? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo entiendo que el presidente Yamatei tiene un principio sobre soberanía democrática, sobre libertades civiles y políticas, y desaprueba lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, esa posición efectivamente sí tiene un impacto en el proceso de integración centroamericana, pues prácticamente termina por fracturar la región por motivos políticos, por motivos ideológicos e incluso por motivos personales. La región centroamericana está atravesando uno de los momentos más bajos de su comunicación, al punto que anteayer, el día 14, apenas 2 presidentes de la región asistieron al acto de transmisión de mando de Yamatei. No estuvo presente, por supuesto, Ortega, pero tampoco el presidente de Costa Rica, ni el primer ministro de Belice. O sea, estamos, en efecto, estamos en un caos, en una especie de problema que no podemos en este momento trabajar como países integrados. Claro, por supuesto. De hecho, la intención del doctor Yamatei de precisamente arreglar la situación con Belice ya lo ha externado y buscará poder tener reuniones para restablecer esta buena vecindad, que es muy, muy importante. Cambio ahora el tema para aprovecharlo, ex canciller. Preguntarle, yo se lo decía al doctor Yamatei cuando era candidato antes de ser presidente, le decía, yo creo que esta va a ser la primer bomba de tiempo o la primer papa caliente que va a tener en su gobierno, y es el tema de los migrantes. En efecto, así es hoy por hoy, por una decisión tomada por Jimmy Morales, en donde, aunque lo negó hasta morir, se firmó como tercer país seguro Guatemala. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el doctor Yamatei para salir de este paquete que le ha dejado precisamente el expresidente Morales? ¿Qué puede hacer o qué debería, ex canciller, desde su perspectiva? Bueno, primero tenemos que conocer a ciencia cierta qué fue lo que firmó el ministro de Gobernación de Jimmy Morales. Ayer mismo el presidente Yamatei informaba que no encontró ningún documento, ningún acuerdo ni anexos en la Cancillería. O sea, hasta el momento este acuerdo es un fantasma en Guatemala. Hay que conocer primero a qué se comprometió. Y segundo, hay que efectivamente cumplir con los pasos legales que se establecen en Guatemala. Un acuerdo de este tipo, ya sea por el carácter internacional que asertivamente señaló el presidente Yamatei, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero también internamente. Cuando un acuerdo de esta naturaleza modifica una ley interna del país, como en nuestro caso es el Código de Migración, tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. O sea, si uno lo ve desde el derecho internacional o de derecho interno, el presidente Morales pasó por encima de estos dos requisitos, y ahora primero hay que saber qué se firmó y segundo hay que cumplir los procedimientos. Pues habrá que verlo. Ya lo planteaba, ya me lo había dicho precisamente el doctor Alejandro Yamatei, que tenía que haber pasado por el Congreso, a pesar incluso también de lo que determinó la Corte de Constitucionalidad. Ahora me dice usted que no se sabe. Imagínese cómo están las cosas para el doctor Yamatei con el tema migratorio. Oiga, ex canciller, ha sido un placer aprovecharle y escuchar pues su perspectiva y conocimiento, por supuesto, sobre estos dos temas complejos, sin duda, muy complejos, para el recién estrenado doctor Alejandro Yamatei. Muchísimas gracias, ex canciller. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Era el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa. Al regresar cambiamos. Vamos a Venezuela con estos, ¿qué podemos decir? ¿2 inquilinos en la Asamblea? Yo no sé ni siquiera si se puede decir así, pero pues se la dejo ahí, usted piénsela. ¿Y cómo es que sobrevive el régimen de Maduro con tantas sanciones económicas? Vengo con Américo de Gracia, el diputado, estará aquí conmigo en el estudio.
Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclugracia Venezuela. Numeral Conclugracia Venezuela. Américo de Gracia es mi invitado, por eso Gracia Venezuela. @soy F. El Rincón es la cuenta en Twitter. Sus comentarios con esta etiqueta Conclugracia Venezuela o VZLA. Ahí está la cuenta. La Asamblea Nacional de Venezuela tiene, para muchos, tiene dos inquilinos, ¿no? Por un lado, el bloque opositor, digo dos inquilinos, aunque uno sería el legal reconocido, ¿no? Por un lado, el bloque opositor, electo con más de 7 millones de votos en 2016 y representado por Juan Guaidó. Y por el otro, un grupo minoritario, improvisado, ¿no? Vamos a decirlo así, respaldado por el régimen de Maduro y representado por el diputado Luis Parra, un opositor disidente y señalado por corrupción. A pesar de ser minoría, el grupo madurista ha logrado apoderarse en los últimos días del Palacio Federal Legislativo, ¿sí? No ellos solos, ¿no? Por supuesto, amparados con elementos de la Guardia Nacional al servicio del régimen. Literalmente a golpes, estos guardias han impedido el ingreso del bloque de Guaidó, provocando con ello el reclamo de la comunidad internacional, incluyendo de los pocos aliados incluso del madurismo en América Latina. En palabras del gobierno de Paraguay, con esta acción Maduro dio un paso hacia el abismo dictatorial. Pero ¿cuáles son las estrategias que están utilizando para despojar al Parlamento de sus funciones y de su sede? Vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte K. Key, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Te escucho como siempre con mucha atención. Bienvenida. Hola Fernando, mira, ya sabemos que la Asamblea Nacional es el único órgano del Estado que está bajo el control de la oposición en Venezuela, pero hay que recordar que desde ese triunfo opositor en el 2015, el régimen de Nicolás Maduro ha ejercido presión, ha hecho todo lo posible para despojarlos de sus funciones legislativas. La primera estrategia involucró, como tú recuerdas, al Tribunal Supremo de Justicia, que en concordancia con el Ejecutivo decretó que el Parlamento estaba en desacato y que por eso cualquier decreto o cualquier decisión de este Parlamento era inválido. Este decreto nunca fue revertido, Fernando, es decir, ante los ojos del chavismo, del madurismo, hoy día la Asamblea está en desacato. Sin embargo, este pasado 5 de enero, cuando la Asamblea General buscaba elegir a la nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2021, el diputado Luis Parra, amparado por la Guardia Nacional, que se ve allí en pantalla, y por el régimen de Nicolás Maduro, se declaró presidente del Parlamento y fue automáticamente reconocido por Maduro, a pesar de que la Asamblea, según él, está en desacato. Parra dijo que contó con los votos que requiere o que exige el reglamento, pero nunca presentó actas nominales para comprobarlo y la supuesta sesión tampoco fue televisada. ¿Qué pasaba a las afueras? Afuera del Parlamento veíamos las imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo. Juan Guaidó, varios diputados allí enfrentándose con los uniformados para que se le permitiera entrar a una sesión que luego fue catalogada por varios países como un circo. Y desde entonces, Fernando, ha habido una lucha a puño limpio, hay que decirlo, entre opositores y maduristas para acceder a esta sede. Pero la situación ha escalado porque el régimen de Nicolás Maduro no solamente militarizó el Parlamento, sino que también está tolerando o incluso ayudando a que estos grupos, la participación de grupos civiles armados conocidos como los colectivos, estén apostados frente al Parlamento venezolano y en calles aledañas para bloquear precisamente el ingreso de los diputados opositores que fueron electos por más de 7 millones de venezolanos. El incidente más reciente, Fernando, ocurrió este miércoles cuando estos paramilitares, porque son considerados así por varios expertos en Venezuela, atacaron con palos y piedras el vehículo que transportaba a una comitiva de legisladores. La oposición dice que se trató de una emboscada. Escuchemos. Absolutamente una emboscada. Nos dejaron pasar justo hasta donde ellos querían que nosotros pasáramos. Eso estaba totalmente coordinado entre las fuerzas, estas supuestamente de seguridad del Estado, que deberían proteger a los ciudadanos, y estos colectivos armados paramilitares que atacaron la caravana. Esto fue totalmente planificado y orquestado porque detrás del piquete de la Policía Nacional Bolivariana estaban por lo menos 200 colectivos.
Ahí está la reacción, Fernando, más de 200 colectivos, pero en los próximos días podríamos ver más episodios de este tipo, más episodios de amedrentamiento, pero también ya se habla en los sectores aliados a Maduro de la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, el mismo tribunal que declaró a la Asamblea en desacato, plantee lo que ellos llaman una omisión legislativa para poner fin al mandato de la Asamblea y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. CNN no puede confirmarlo de forma independiente, pero Nicolás Maduro ya lo ha dicho varias veces, ha insistido que esas elecciones van porque van este año, dice que va a contar con la participación de todos los partidos de la oposición y también con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Al parecer, Fernando, esto también ya ha sido negociado con esos detractores opositores que actualmente se sientan en una mesa del diálogo con el régimen, Fernando. Bueno, ok, pues habrá que esperar. Tiempo al tiempo. A ver si se da o no se da. Guerrero, gracias. Te mando saludos. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, por supuesto con información de su reporte K y otras cosas más. Al regresar hablo con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Ya vengo con él. Le doy la bienvenida entonces a Américo de Gracia, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, pero además es presidente de la Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente, que me acompaña aquí en el estudio, por supuesto, designado por Juan Guaidó. Bienvenido. Gracias. Diputado, gracias. Fernando, un gusto conocerlo. Igualmente, un placer, gracias por estar aquí. Oiga, de entrada le pregunto, ¿qué pasó con su voto para la reelección de Juan Guaidó en el Parlamento? Bueno, lo hicimos de manera virtual, o sea, lo grabamos por si acaso alguna cosa ocurriera, pero efectivamente eso quedó allí pues en el registro histórico de videos, porque los diputados o se ponían a funcionar los principales que estaban o los suplentes, o para no crear esa confusión preferimos entonces hacerlo con los diputados que estaban en cuerpo presente en la actividad. En su caso, el suplente. El suplente mío desafortunadamente nos traicionó, ¿no? Sí. Y eso lo denunciamos en su oportunidad, el mismo 5 de enero. Él nos había manifestado, o me había manifestado a mí, Manuel González, es mi suplente, que estaba en Santiago de Chile con su familia, que no iba a poder asistir, y luego apareció pues al lado de Luis Parra. Es otro disidente más. Es otro disidente que falta, por supuesto, en esa lista que dieron a conocer. Era lo que yo le iba a preguntar. Dieron una lista, pero de los diputados titulares, no de los suplentes. ¿Cuánto le sumamos de suplentes? De suplente hay aproximadamente 3 o 4. Sí. ¿Estamos hablando que de 22? No, de 10, 12. ¿Pero no eran 18 los disidentes? Claro, lo que pasa es que no todos se presentaron, o sea... Sí, los disidentes, pero no llegaron. No llegaron. O sea, pero son disidentes, ¿no? Claro, pero por eso es que nosotros le decimos al señor Parra que presente su lista. O sea, ¿quiénes fueron los que lo aprobaron? Se le perdió la lista, ¿no? Y que dicen que se la robaron. Él mismo dice que se la robaron. Imagínense. O sea, de manera que... Hasta la lista le robaron. No, y ellos mismos se roban. Pero eso es absurdo, es ridículo. Absolutamente. Lo que pasa es que no todos se presentaron, o sea... Sí, los disidentes, pero no llegaron. No llegaron. O sea, pero son disidentes, ¿no? Claro, pero por eso es que nosotros le decimos al señor Parra que presente su lista. O sea, ¿quiénes fueron los que lo aprobaron? Se le perdió la lista, ¿no? Y que dicen que se la robaron. Él mismo dice que se la robaron. Imagínense. O sea, de manera que... Hasta la lista le robaron. No, y ellos mismos se roban. Pero eso es absurdo, es ridículo. Absolutamente. Es una cosa barata, vulgar. Absolutamente. Ningún país democrático se ha dado un hecho como este, donde obviamente, o sea, mira, si tú tienes los votos, ¿por qué tú vas a impedir que los otros entren? O sea, ¿tú te imaginas a el presidente del Congreso de los Estados Unidos brincando? No, hombre. No, eso no me lo imagino nunca. Así es, bueno, no, pero en cualquier... no sé, pero... En cualquier otro país del mundo. O sea, estoy hablando desde el punto de vista hipotético. Además, como dice usted, si se tienen los votos... Así es. A puertas abiertas, vengan, porque les voy a ganar, ¿no? Para presumir bien. Eso es correcto. Para presumir bien. Eso es correcto. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué van a hacer? Porque, a ver, las disidencias, los traidores, pues se van sumando de poquito a poco. Sí. Y parece que esa es la estrategia del régimen. Sí. ¿Cómo controlar eso hacia el interior de la Asamblea? No, mira,
Primero hay un principio de legitimidad que reposa, en este caso, en la figura de la nueva directiva encabezada por Juan Guaidó, por Juan Pablo Guanipa y por Carlos Berribeitia y, por supuesto, por el secretario Ángelo. Por eso, o sea, los 100 diputados que de alguna manera están representados allí representan la legitimidad de la Asamblea Nacional. Y es más que un edificio. O sea, CNN es no Fernando es del Rincón. Claro, no es el palacio. Pueden tomar este recinto. Transmito desde aquí afuera en la calle. Exactamente, y sigue siendo CNN. Y eso es lo que tenemos también que transmitirle a los venezolanos dentro y fuera del país. Ahora, no estamos peleando, Fernando, contra un gobierno. Estamos peleando contra una organización criminal, lastimosamente. Para muchos es una dictadura, ¿no? Para el propio presidente Trump. Pero es que es más que una dictadura. Es cuando decimos una organización criminal y es parte de la tarea que se me encomienda, es poder visibilizar ante el mundo que allí está el ELN, ahí está la FARC, ahí está el Hezbollah, ahí está el Hamas, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí está Turquía, ahí está Cuba, metidos al sur del Orinoco, operando como un territorio ocupado. Y eso se traduce en una violencia inoculada, explotando oro, diamante, coltán. Eso es lo que iba a decir. El arco minero está siendo saqueado, ¿no? Sí, y el arco minero es un seguro de vida para Nicolás Maduro. ¿Por qué es un seguro de vida? Porque ellos dicen, bueno, mira, nosotros aquí, si alguien se mete, si alguien de alguna manera interviene, nosotros convertimos a Venezuela en una segunda Vietnam. Y por supuesto con eso pretenden intimidar al mundo democrático que de alguna manera está preocupado ante esta situación que viven los venezolanos o que vivimos los venezolanos por esta ocupación. Y hay un detalle, Fernando, que quiero precisarlo en tu programa, que tiene demasiada audiencia, no solamente para nosotros los venezolanos que lo seguimos todas las noches, sino también para el mundo entero. Hay un mineral que justamente está en los parques, hoy decretados en los años 70, decretados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que es el torio. ¿Para qué sirve el torio? Para construir misiles. ¿Esos misiles son para qué? Wow. ¿Y para quién? ¿Quién se beneficia hoy del mineral torio? El mineral torio es para los rusos, es para los iraníes, es para los chinos. Para el propio Hezbollah. Exactamente. ¿Y quiénes? ¿Eso es para atacar a quién? ¿Al pueblo venezolano o a los indígenas? No, eso es para atacar justamente el mundo democrático y el mundo libre. Y esa tiene que ser también parte de visualizar un problema como una amenaza creíble que representa hoy lastimosamente el régimen de Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos o los 5 millones de venezolanos que andamos peregrinando en el mundo, cosa insólita que nunca nos había ocurrido, sino que también hay mineral estratégico con el que se está financiando el terrorismo. De hecho, ustedes mismos, CNN, han sido víctimas. ¿Por qué a ustedes les quitan, los quitan de la parrilla? Por pasaportes en la sombra, por la investigación. Exactamente. ¿Y a quiénes le daban los pasaportes si no eran los terroristas? Claro, no, por eso es que demostramos ahí que a gente de dudosa reputación vinculada al terrorismo se le están dando pasaportes. Exactamente. Oiga, me queda muy poquito tiempo, 1 minuto 30, no? Ya sé cómo es la televisión. Sí. Pero quiero preguntarle, usted dice, hay que demostrar que esto es un riesgo global, ¿no? Correcto. ¿Trump no le está poniendo atención a eso? Mira, una cosa es que quiere ayudar a Venezuela, sí, pero se le está escapando todo esto que me dijo. Bueno, hay preocupación. En 1 minuto, a ver si me puede decir. Hay preocupación, por supuesto, por todos nosotros los venezolanos, en que estos pasos también se aceleren y que no sea solamente una tarea de los Estados Unidos, sea también una tarea de la Unión Europea, en donde estamos dedicando tiempo, sea una tarea también de los vecinos cercanos como Colombia y Brasil, y a los que también hemos hablado. Y hemos hablado incluso hasta con los israelíes en esta tarea de demostrar y de comprobar que en efecto el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza creíble para la cultura y para el mundo libre que hoy, por supuesto, ve en Venezuela estos desarrollos de violencia y de violencia inoculada. Habrá que
primero a demostrar lo que ocurría en Venezuela. Ahora hay que llevarlo a un plano global en términos de una amenaza. Eso es una gran labor y le deseo mucha suerte. Esa tarea ha sido la encomendada por el presidente Guaidó y intentamos cumplirla. Y este programa ayuda mucho para eso. Pues muchas gracias. Aquí está la puerta abierta, por supuesto. Gracias, Fernando. Muy amable. Y ojo, le digo al diputado Américo de Gracia, nosotros tenemos evidencia de que en efecto hay vínculos del régimen de Nicolás Maduro con terrorismo o con personas vinculadas al terrorismo, y esa fue la investigación que se presentó aquí, Pasaportes en la Sombra, y por la cual nos sacó del aire el régimen. Así que... Y a mí me sacó del país. Bueno, y a usted lo sacó del país. Así que hay prueba contundente. No es lo que dice nada más el diputado, ni lo que diga yo. Eso ahí está. Cuando quieran. Se los pasamos si quieren. Hago una pausa, le agradezco al diputado y regreso un momento. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias.